Buenos días, hermanos, o todos aquellos que nos estén queriendo ver, no solamente de la Iglesia Bautista de Paso del Rey. Acá estamos comenzando otra vez, como todos los domingos, el estudio bíblico de la Escuela Bíblica de la Primera Iglesia Bautista de Paso del Rey. Como venimos viendo, estamos estudiando los Evangelios sinópticos y hoy vamos a continuar con el pasaje siguiente al de el domingo pasado, en Marcos capítulo 8. Estuvimos viendo del versículo 1 al versículo 21 y siguiendo, vamos a ver el versículo 22. Tenemos un relato en Marcos capítulo 8 que solamente se encuentra en Marcos. Es Marcos 8, 22 al 26. Solamente este evangelio contiene este relato, que es muy llamativo por varias cosas que vamos a leer, ¿no? Y en cuanto al por qué se encuentra solamente en Marcos, también vamos a tratar de imaginarnos algo, ¿no es cierto? Porque no tenemos información. Lo único que tenemos es este texto de esta manera, podríamos decir solitaria, que relata un hecho que solamente Marcos lo relata y no hay más explicación que el mismo texto. Así que en su propio contexto de los versículos que están antes y los versículos que están después, podemos imaginar un propósito en el libro de Marcos por el cual puede haber estado este texto o este relato ubicado en este lugar, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo en relación con esto. Y después vamos a seguir con el versículo 27 al 30, que sí tiene paralelo en Lucas y en Mateo, y que es un texto de mucho debate y muy importante, ¿no? Por ese debate que se da. Así que hoy tenemos un tema jugoso, podríamos decir, en relación con el texto de Marcos 8, 27 al 30. Pero vamos a ver, como decíamos, el primer párrafo del 22 al 26, que dice así: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a parar acá con este relato tan particular, ¿no es cierto? Nos llama la atención algunas cosas. Nos llama la atención primero el hecho de que haya escupido, ya eso, nos llama la atención. No es el único caso. Otro con su saliva y produjo barro y le puso sobre los ojos, ¿no? Pero no, escupió sobre sus ojos. Nos llama la atención eso. Y por otro lado nos llama la atención, sobre todas las cosas, las dos partes de la sanidad, ¿no? Que se hizo en dos partes. Entonces, es llamativo, pero que no haya explicación ninguna sobre esto, nos trae más interés, porque este es el problema que tenemos, ¿no es cierto? Que en vez de poner atención sobre lo que está bien claro en las Escrituras, siempre ponemos atención sobre lo que no está bien claro. Y este es un problema nuestro, porque digamos, Dios quiere revelarse a sí mismo y contarnos
a través de las Escrituras lo que es importante. Y nosotros ponemos atención en los detallitos y nos perdemos lo importante. Entonces, yo esto lo comparo con una conversación, ¿no es cierto? Cuando alguien nos está queriendo contar algo importante y entonces escuchamos a esa persona, pero en cada frasecita que nos dispara otro pensamiento y otro tema, nos discurrimos en el tema y vamos por las ramas en otra cosa. Y la persona nos está queriendo contar algo importante. Entonces vuelve a traernos al tema y así con otra frasecita nos dispara otra idea y allá vamos con otro, nos vamos por las ramas con ese otro tema. Y la persona está tratando de contarnos algo importante. Qué importante es que sepamos escuchar a esa persona, ¿no es cierto? Y ver sin distraer lo que quiere decirnos, ponerle atención. Con ese mismo respeto tenemos que ir a las Escrituras y tratar de ver qué es lo que Dios quiere decirnos, y no poner tanta atención hasta que no conozcamos lo que Dios quiere decirnos en detalles que nos quitan la atención de su mensaje, ¿no? Así que animo a todos a que cambiemos esa actitud de querer buscar siempre las cosas complicadas y difíciles, ¿no? Sin todavía haber entendido el mensaje importante que las Escrituras nos quiere dar, ¿no? Entonces, Dios quiere presentarse a vos, ahora vamos a verlos un poco en este pasaje, Dios quiere presentarse a vos y quiere hablarte y quiere comunicarte algo. Presta atención a eso y no te vayas por las ramas. Pero vamos a ver este pasaje que sí nos llama la atención y no lo vamos a dejar pendiente, ¿no? Como siempre vemos, Marcos estuvo registrando la predicación de Pedro. Los milagros de Jesús no eran una demostración de poder, sino más que nada Jesús estaba mostrando su carácter, cómo Él reacciona, cómo Él se relaciona con las personas en su sufrimiento, en su necesidad, en su situación particular. Entonces, Jesús permanentemente, como en este texto también, estaba tratando de impedir que se aceleren los tiempos y trataba de mantener en secreto, que no se divulgue una serie de milagros, ¿no? De cualquier manera, las multitudes sabían que era lo que él hacía, así que le llevaban gente. Pero él no estaba buscando popularidad, y lo hemos visto en varios pasajes, incluso en aquel de la multiplicación de los panes y los peces a los 5.000, en donde en el Evangelio de Juan nos decía que como se dio cuenta que lo querían hacer rey, él se fue, se apartó solo, ¿no? Entonces Jesús nunca estuvo buscando popularidad, no estaba haciendo demostraciones de poder, no era eso. Justamente lo vimos el domingo pasado, que en el versículo 11 al 13 del capítulo 8, los religiosos le pedían señal, es decir, una demostración de poder. Y Jesús decía, la demostración de poder que ustedes van a ver es la resurrección de los muertos. La verdad, no hay más demostración de poder que esa, ¿no? Jesús demostró su poder venciendo la muerte, pero con un propósito, el de que seamos libres, no con el hecho de demostrar que Él es poderoso, ¿no es cierto? Entonces, en este pasaje pasa lo mismo. Jesús no está haciendo en este pasaje, en este relato, una demostración de poder. Los milagros tenían otro propósito. Tenían el propósito de enseñar algo, demostrar algo, de revelar algo en relación con el carácter de Dios. Es decir, con la forma de ser de Jesucristo. Y en este pasaje vemos eso. Justamente estamos viendo cómo Jesús se relacionó con esta persona ciega. Dice en el versículo 22,
Marcos 8:22, para los que se van agregando ahora, que le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces dice, Jesús tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Podemos imaginarnos esto? ¿Podemos imaginarnos a Jesús agarrando la mano de esa persona y caminando solo con él, alejándose de la multitud, alejándose de todos los que estaban en ese lugar, a un lugar solitario? ¿Podemos imaginarnos eso? Lo podemos ver desde la perspectiva de Pedro, que es el que contaba este relato. Pedro y los apóstoles, ¿no? El resto de los apóstoles. Pero veamos a Pedro como si fuéramos nosotros, ¿no? Y estamos viendo que Jesús lo toma de la mano a este ciego, una persona, ¿no? Lo va llevando a solas. Entonces, así como tomó a esta persona, Jesús toma a cada persona. Y esto es lo que podemos ver, digamos, del carácter de Jesús. Dios tiene un trato personalizado con nosotros. No hay algo estándar que lo va a meter a la fuerza en todos, y el que no se adapta, chao, ¿no? Sino que Él es único, es inigualable, es inmutable, no cambia, ¿no? Pero como nosotros somos tantos y tan diferentes unos de los otros, y tan particulares unos de los otros, entonces Él tiene un trato personalizado con nosotros. Y esto es lo que hizo con esta persona. Tuvo un trato personalizado, es decir, se acercó a Él, lo tomó de la mano y lo lleva aparte. ¿No es lo que hace con vos? Bueno, si no querés dejarte tomar de la mano, es otro tema, ¿no? Pero Él te quiere tomar de la mano y llevarte aparte, a solas con Él, en un trato personalizado. Y una vez que está a solas con Él, entonces comienza a atenderlo. Obviamente lo atiende con lo que tiene a mano. Nos encontramos en un lugar con características solitarias, desérticas, es decir, sin nada, sin recursos. Y entonces, bueno, no sé si ustedes han tenido algún trabajo, alguna actividad ruda o alguna actividad en algún lugar en donde no hay recursos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una persona que comienza a construir una casa en un terreno apartado, ¿no es cierto? Entonces se encuentra con un montón de limitaciones de agua, limitaciones, ¿no? Entonces recurre a las cosas que tiene. Y imaginemos que se lastima, ¿no? Entonces, ¿qué? Lo primero que hace es llevarle la mano a la boca para limpiar, ¿no? Con la saliva esa herida, ¿no? ¿No es así? No hacemos nosotros uso de la saliva en los lugares donde estamos sin recursos, por ejemplo, agua y jabón para ir a lavar la herida, ¿no? O en el fragor del trabajo, ¿no? Enseguida llevamos la mano a la boca para limpiar la herida. Bueno, Jesús hizo algo similar con esta persona, en sus ojos llenos de escamas y suciedad, que es propio de un ambiente también con muchas limitaciones, ¿no? Campesino o distante, ¿no? Jesús hizo uso de lo que tenía a la mano, su saliva. No nos puede llamar tanto la atención para limpiarle los ojos. Entonces, para mí, digamos, no resulta tan importante el hecho de que haya escupido sobre sus ojos. Para algunos sí, y bueno, harán alguna otra cosa referente a esto, pero simplemente es eso, ¿no? Limpió sus ojos, lo atendió y puso sus manos sobre los ojos, ¿no? Y le preguntó si veía algo. Y entonces acá viene la parte en donde nos encontramos que dice,
Y él mirando, es decir, empezó a comenzar a tratar de ver, si veía, y le describe, veo los hombres de forma difusa, como árboles, pero los veo que se mueven, los veo que están andando, es decir, tan lejos de la aldea tampoco estaban, ¿no? Porque podía ver a la gente, podía ver a los discípulos que sin duda Pedro estaba escuchando, viendo medio distante, pero estaba viendo todo esto, él era testigo de todas estas cosas, ¿no? Veo que andan. Y otra vez puso las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces acá vemos dos partes, ¿no? Este relato, como decía, mirando un poquito el contexto de lo que está escrito, no el contexto sociopolítico o cultural, sino de lo que está escrito en el libro de Marcos, ¿no? Veíamos el domingo pasado cómo los fariseos demandaban una señal de Jesús y veíamos cómo cuando Jesús les advierte, apartados ya en la barca, a los discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos y de Herodes, que ellos confundidos pensaban que le decía eso porque no habían llevado suficiente pan, ¿no? Y Jesús les dice, no se dan cuenta, no entienden lo que pasó. Con pocos panes hemos alimentado a 5.000 varones más las mujeres y los niños, y hemos alimentado a 4.000 varones más las mujeres y los niños. Y ustedes somos 12, 13 acá, dos ustedes, 13, somos pocos sobre esta barca y piensan que no nos alcanza el pan. ¿No se dan cuenta? Es decir, había una ceguera. Pedro, sin duda, contaba este relato de este ciego de Betsaida como parte de la experiencia de su propia vida y que en definitiva es la experiencia de todos nosotros. Cada milagro muestra el trato, cómo Dios se acerca, cómo Dios reacciona, cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y en este milagro estamos viendo algo que es común a todos en la experiencia, en nuestra relación personal con Dios. Dios tiene un trato personalizado con nosotros, pero no quiere decir que cuando Él nos toma de la mano y vamos caminando con Él, ya vemos todo claramente. No es así. Pedro le pasó eso, justamente, y él está contando, nosotros no entendíamos nada. No entendíamos nada. Ahora todavía nos damos cuenta que no entendemos. Vemos, diría el apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, es un texto que ahora vamos a leer, oscuramente, como por espejo. Es decir, había una conciencia de que así como le sucedió a este hombre que no podía ver con sus ojos, también los apóstoles y nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero cuando vamos de la mano con Él comenzamos a ver un poco más. No vemos todo, pero vemos un poco más. Por el contrario, los fariseos y saduceos que le pedían señal a Jesús, solamente para rechazarla, solamente para argumentar algo en contra de Jesús, porque no era que pedían una demostración de poder para entonces creer, sino para explicarle y hacer que la multitud no crea. Es decir, que como veíamos el domingo pasado, el que es incrédulo busca argumentos para no creer, no argumentos para creer. Esas personas, los fariseos y los saduceos, estaban ciegos, pero sin querer ver. Y esto lo vemos también en Juan capítulo 9, cuando Jesús sana a ese ciego de nacimiento, y se los dice exactamente así Jesús a los fariseos. Vamos a leer este texto. Juan capítulo 9,
los invito a leer todo el relato del capítulo 9, después cómo se da un diálogo un tanto chistoso, irónico, vamos a decir así, entre el hombre que había sido ciego y que Jesús sanó, y los fariseos que querían preguntarle, sacarle información para tener con qué acusar a Jesús, ¿no? Pero después, en el versículo 35, Juan capítulo 9, versículo 35, dice: oyó Jesús que le habían expulsado al hombre, y hablándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, los fariseos no reconocían su ceguera espiritual. En cambio, el otro, que había sido ciego físicamente de nacimiento, no solamente ahora había sido sanado de su ceguera física, sino que ahora también se encontraba con el Mesías y creía en él, es decir, veía también espiritualmente. Pero los fariseos, que eran sanos físicamente de su vista, estaban enfermos espiritualmente, porque no podían ver, no podían creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y este pasaje que estamos leyendo acá en Marcos capítulo 8, 22 al 26, es prácticamente un nexo entre la imposibilidad de ver de los fariseos y los discípulos en la barca, con la capacidad de ver que vamos a estar estudiando en el versículo 27 en adelante. Algo que solamente Dios puede hacer, que es permitirnos verlo a Él. Es decir, Él se revela. Él se revela a nosotros no porque Él esté escondido y no quiera hacerse ver, sino porque, como dice en Isaías, nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Es decir, hay una cortina de humo que son nuestros propios pecados y nos impiden ver a Dios. Y Dios supera esa división y se acerca a Él, a nosotros, y se revela. Pero no se revela aquel que lo va a rechazar, se revela aquel que tiene un corazón dispuesto de búsqueda. Por eso dice también en Isaías que busquemos a Dios en el tiempo en que puede ser hallado. Este es el tiempo en el que Él está cercano. Está cercano porque está acercándose para que nosotros le conozcamos. Este ciego vio, pero no veía completamente. Y eso es lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 13, que habíamos dicho, que íbamos a ver. 1 Corintios capítulo 13 es un texto que ya habíamos visto cuando en Mateo 10, o estudiando Mateo 10, veíamos que había quienes pensaban que habían dones o capacidades espirituales, dones espirituales, que ya no estaban vigentes, ¿no? Entonces fuimos a este texto y concluíamos diciendo que cuando dice en 1 Corintios 13, 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y cuando en el versículo 10 dice, más cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará, está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, entonces veremos cara a cara a Jesucristo, ¿no? Y analizamos y hemos visto que se refiere a Jesucristo, ¿no es cierto? La segunda venida de Cristo. Para ver eso van a tener que escuchar o ver el video de Mateo capítulo 10, así no pasamos más tiempo explicando esto,
que lo pueden ver en el historial de videos de la Bautista, este muro, la Bautista, y si le resulta más cómodo, sino en YouTube, en la página que lleva mi nombre, Samuel Mato. Entonces, en este pasaje nos está diciendo, ahora vemos por espejo, es decir, como un reflejo difuso. ¿Por qué un reflejo difuso? Porque los espejos en aquella época no eran de vidrio pintado con plata como a nosotros ahora, ¿no? Sino que eran de plata. Eran el metal, plata. Y era una placa lisa de plata que se lustraba, y entonces al lustrarse generaba un reflejo, ¿no? El reflejo de la persona. Obviamente que no era totalmente liso, ¿no? No tenían la tecnología que tenemos hoy para hacer ese tipo de superficies totalmente lisas con los metales, ¿no? Así que tenía alguna pequeña variación. Y además, con el tiempo la plata se oxidaba y generaba una visión opaca, ¿no? Se opaca la plata, que es el efecto del óxido. Así que había que volverla a lustrar para poder volver a ver bien, ¿no? Entonces, justamente un espejo de esa característica no nos permite ver al que está atrás, en este caso el Señor, ¿no? No nos permite ver cara a cara, ¿no? Vemos como por espejo al Señor. Pero cuando estemos en la gloria, no vamos a necesitar el espejo, nos vamos a estar dando vuelta y lo vamos a ver cara a cara. Esa es la ilustración que aparece en este versículo. Ahora vemos como si tuviéramos un espejo delante y lo vemos al Señor atrás, difusamente. Tampoco no nos vemos a nosotros claramente, eso es lo que está diciendo. Porque entonces conoceré como fui conocido. Es decir, ahora tenemos una conciencia de que somos hijos de Dios difusa. Y al Señor lo vemos también de forma difusa, por nuestras limitaciones humanas en esta condición atados a esta vieja naturaleza pecaminosa. Pero cuando Cristo venga, vamos a ser totalmente libres de todo esto y lo vamos a ver a Él cara a cara. Y no solamente lo vamos a ver a Él cara a cara, sino que vamos a saber lo que significaba o lo que significa ser hijos de Dios. Conoceré como fui conocido. Este versículo es lo que justamente nos está diciendo este pasaje de Marcos 8, del 22 al 26. Pedro está diciendo, como le pasó a ese ciego, que dejó de ser ciego, pero vio difusamente por un tiempo, hasta que el Señor volvió a tocarlo y fue sano, así también me pasó a mí, nos pasó a nosotros. Y tenemos que decir nosotros, nos pasa también a nosotros. Es decir, lo vamos conociendo al Señor y se van abriendo nuestros ojos y vamos entendiendo, conociendo más y más a Dios, pero en un proceso, en este proceso estaban también los discípulos, igual que nosotros. Y esta experiencia humana es común a todos los seres humanos. No hay alguno que esté fuera de esta experiencia. Lo conocemos en parte y vamos conociendo un poco más en parte, pero cuando estemos con Él en la eternidad, en la gloria, lo veremos cara a cara. Así que el versículo 23 nos muestra que Jesús trató con él personalmente, un trato personalizado, lo sacó afuera. El versículo 24 nos muestra que vemos al Señor en parte, de a poco, ¿no es cierto? En un proceso. Y el versículo 25 dice entonces, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Bueno, para concluir con el texto, esta parte del texto, dice que lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea.
Es decir, Jesús otra vez tratando de evadir la popularidad para no acelerar los tiempos para su crucifixión. Estamos en el medio del libro de Romanos, de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos y estamos en el capítulo 8. Y vamos a ver que a partir del texto que viene ahora, el versículo 27, comienzan a darse una serie de situaciones que encaminan a la crucifixión. Pero hasta este momento Jesús está haciendo esto, está evitando que se aceleren los tiempos y le dice: no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. No es el tiempo nuestro, obviamente. Nuestro tiempo es decírselo a todos. Nuestro tiempo es comunicar el Evangelio a todos. En lo que escuchamos en la intimidad, decirlo desde las azoteas, dice la palabra. Subirnos a los montes y gritarlo en voz alta. Así que esto, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea, era para este hombre que fue sanado, y en ese momento. Muy bien, ahora entonces viene la parte en donde Pedro ve. En el párrafo del versículo 14 al 21, nos encontramos con los apóstoles en intimidad con el Señor, de la mano como este hombre ciego, sin ver. Veían en parte, pero no veían totalmente. Pero en cambio ahora Jesús otra vez está aparte con los discípulos. Dice el versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no lo dijesen, que no dijesen esto de él a ninguno. Este pasaje de la confesión de Pedro es muy importante. Es muy importante por la importancia que se le dio y por las cosas que se han dicho, pero además es muy importante en sí mismo por la confesión de Pedro. En Lucas capítulo 9 está el pasaje paralelo y nos encontramos que dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, Lucas 9:18, les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Bien, acá tenemos algunas pequeñas diferencias, ¿no? La primera que dice, que encontramos, es que dice alguno, versículo 19, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Obviamente que cuando se refiere a Juan el Bautista, a Elías o a los profetas, está diciendo eso, pero fíjense que Lucas se toma el detalle de aclarárselo a Teófilo, ¿no? Que ha resucitado. Es decir, esta creencia de que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado, ya la tenía Herodes, porque tenía miedo de haber matado a Juan el Bautista. De que era Elías, había una conciencia difusa de una profecía o el anuncio de que alguien iba a venir con el poder de la predicación de Elías, y ese había sido Juan el Bautista, ¿no? Pero pensaban que Jesús era ese gran profeta que había resucitado, o algún otro profeta que ha resucitado. Fíjense ustedes que eran capaces de creer de la resurrección de cualquier profeta de la antigüedad y que Jesús era alguno de ellos, pero no eran capaces de creer que Jesús había resucitado de los muertos. Qué cosa, ¿no? Lo que son las creencias y las supersticiones, que es más fácil creer una mentira que creer la verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente decía. Pero Jesús, que está teniendo un trato personalizado con los discípulos,
los está llevando de la mano aparte, como hizo con ese hombre que estaba ciego, les pregunta, ¿y ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen que soy yo? Es una pregunta punzante para vos. ¿Qué decís vos que es Jesús? ¿Quién pensás vos que es Jesús? ¿Qué opinás vos de Jesús? Y la pregunta llevó inmediatamente a Pedro a responder. Entonces, respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios, aclara Lucas, ¿no? Porque en la predicación de Pedro a los judíos, cuando Pedro enseñaba todas estas cosas que Marcos registró, no hacía falta que aclarara qué significaba el Cristo. El Cristo es una palabra griega, en hebreo sería el Mesías. Y el Mesías ya se sabía quién era y qué significaba el Mesías. Era el prometido del Antiguo Testamento, que sería ese siervo sufriente, el que iba a cargar con nuestros pecados, el que iba a traer libertad a Israel, en el que estaba todo el poder, toda la autoridad. Todo eso las Escrituras lo anticipaban acerca de Jesús, así que cuando se hablaba del Mesías se sabía que era Jesús. Había algunas distorsiones en cuanto al Mesías y se pensaba que el Mesías iba a restablecer el trono de David en forma física, no acerca de las promesas que Dios hizo a David, sino que iba a ser un gobernante que iba a dominar el mundo entero, ¿no? Habían esos pensamientos errados, pero cualquiera sabía quién era o qué se decía del Mesías. Entonces, con que diga el Mesías, el Cristo, hablando en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Cristo, el Mesías, ya era suficiente. Pero Teófilo necesitaba entender un poquito más, y entonces Lucas le aclara. El Mesías, el Cristo, que significa el ungido. El ungido. Entonces, el ungido con capacidad de ungir, ¿no? El ungido. Entonces, el Cristo, el ungido de Dios. De Dios. Puede ser ungido con aceite, como lo fue David de parte de Samuel, ¿no es cierto? O Saúl de parte de Samuel. O como puede ser ungido el sacerdote por parte de otro sacerdote. Es decir, una persona ungiendo con aceite en forma simbólica acerca de la presencia del Espíritu Santo sobre esa persona. Pero uno solo es el ungido de Dios. Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, es el ungido de Dios. Y Lucas se lo aclara a Teófilo. Pero vamos a ver el pasaje de Mateo, porque en Mateo nos encontramos con muchos detalles que fueron tema de debate, y nosotros vamos a aclarar brevemente estos detalles. Primero vamos a leer el texto en Mateo 16, versículo 13, dice: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, y vamos a hacer un alto porque los tres mencionan lo mismo. Cesarea de Filipo era una región, un lugar, donde después estuvo preso el apóstol Pablo, ¿no? Pero Cesarea era un lugar que había sido centro de adoración a Baal. Y llevaba ese nombre en nombre o conmemorando a Augusto César. Y el que lo hizo fue Felipe. Entonces de ahí viene la segunda parte de Filipo. Es en relación con el nombre, pero lo importante es ahora que en este lugar que había sido antiguamente centro de adoración de Baal,
Baal al que sacrificaban hasta niños, ¿no? Y que después, en la época de dominación griega, también había sido centro de adoración a otros dioses. Ahora, en este lugar, se da esta confesión de Pedro. Pero veamos los detalles del relato de Mateo. Mateo pone atención a varias cositas y dice entonces que en Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este era el término que Jesús usaba sobre sí mismo para identificarse con su humanidad, es decir, con los seres humanos, con nosotros. Él encarnado, todo hombre, totalmente hombre, usaba este término para mostrarse y identificarse como hombre. Yo soy hombre, soy persona, soy ser humano, ¿no? Pero además tenía que ver con una profecía que está en Daniel capítulo 7, y vamos a leer rápidamente, no nos vamos a parar en todos los detalles, pero vamos a ver que ahí se menciona y las características de ese hijo de hombre, ¿no? Daniel capítulo 7, en el versículo 13, ¿no? La profecía habla de los distintos imperios que dominaron en distintos momentos a Palestina, y el último que se menciona es Roma, pero después de dice en el versículo 13, Daniel 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo otro imperio, ¿no? Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, es decir, hasta Dios, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es decir, este Jesús, que se está manifestando ahora acá, él mismo se hace llamar Hijo de Hombre, o Hijo del Hombre. Expresión que tiene 2 identificaciones. Una, la identificación con su naturaleza humana, y otra con ese reino que Dios está estableciendo por medio de él. Ahora entonces dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:14 continúa. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, que como Lucas aclara, decían habría resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, qué declaración impresionante. Vos sos el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es decir, aquel, exactamente, de Daniel capítulo 7, el Hijo del Dios Altísimo, del Anciano de Días, el Hijo del Dios viviente. No es un Dios muerto, como esos dioses que adoraban los paganos en este lugar, en Cesarea de Filipo. Esos son dioses muertos, porque son estatuas que tienen ojos pero no ven, como dice el Salmo, tienen oídos pero no oyen, boca pero no hablan, manos pero no palpan, ¿no es cierto? Esos son dioses muertos, así lo describe la Biblia a todos los dioses o todas las personas o todos los objetos de adoración
que representan las estatuas, los ídolos, ¿no? Esos son dioses muertos. Pero Dios es un Dios de vida, es un Dios viviente y es un Dios que da vida, ¿eh? Es el generador de la vida, Él es la vida. Esta expresión, el Dios viviente, es impresionante porque en Él estaba la vida, decía en Juan capítulo 1, Jesús es la vida, Él fue el creador de todas las cosas, Él es el sustentador de todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, Él es la vida, y todas las cosas por Él subsisten, ¿no es cierto? Entonces, la expresión de Pedro, podría decirlo, si me permiten, Pedro no estaba sabiendo lo que decía. La expresión era tan grande, tan maravillosa. Tú eres el Mesías, el ungido de Dios, y eres el Hijo del Dios viviente. Una declaración tremenda acerca de lo que es Jesucristo. El Dios eterno, encarnado, hecho hombre y totalmente Dios, pero sujeto a la voluntad del Padre, del Dios viviente, sujeto en esta situación encarnado para cumplir una misión que era traer salvación a la humanidad, ¿no? Pero en Él está la vida y esa vida se iba a manifestar en la resurrección. Poderosa declaración, una declaración de fe, un dogma de cualquiera que se acerca a Dios, ¿no? Lo entiende y lo cree. Ahora, ¿cómo llegó a esta conclusión Pedro? Un hombre que, si bien sabía leer y escribir, porque escribió las epístolas, ¿no es cierto? Era sin letras, es decir, no era un estudioso de las Escrituras, no era un fariseo, no era un escriba, era un hombre de trabajo, un hombre de la pesca, que conocía como todo judío las Escrituras, pero no era dado al estudio como eran los fariseos, ¿no es cierto? Era sin letras en ese sentido. Esta persona está haciendo esta declaración maravillosa. ¿Cómo llegó a eso? Bueno, dice el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Es decir, si yo soy, le está diciendo Jesús, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y vos sos Simón, hijo de Jonás. Es decir, esta es tu realidad, pero tu realidad va a cambiar, y va a cambiar a partir de esta declaración. Y ahora vamos a ver, ¿no? Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no lo entendiste porque te lo haya enseñado nadie. No se entiende racionalmente en una investigación, ¿no? Esto te lo reveló el Espíritu Santo. Esto te lo reveló y esto cambia tu vida, Pedro. Eras hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás. Pero, perdón, vamos a colocar esto nuevamente. Eres Simón, hijo de Jonás, ¿no? Pero ahora no te vas a llamar más Simón, hijo de Jonás. Ahora te vas a llamar Pedro. Y entonces el cambio de nombre muestra el cambio que se dio en esta persona. Es decir, bueno, es más que el cambio de nombre, es un cambio de identidad. Y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando nos acercamos a Jesús y creemos en Él. El Padre se da a conocer, se revela, el Espíritu Santo nos revela, nos hace entendernos, nos hace comprender la salvación a través de Jesucristo. Entendemos quién es Dios, entendemos quién es Jesucristo, entendemos quién es el Espíritu Santo, entendemos las Escrituras, se nos abre la mente a comprender las cosas espirituales que antes nadie nos podía explicar. Por más que nos explicaran, no lo podíamos comprender. Pero ahora nacemos de nuevo y tenemos la mente de Cristo. Esto nos explica las Escrituras.
Y eso explica la experiencia. Una experiencia que nos invade porque el Espíritu Santo viene a nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Así que tenés que entregarle tu vida a Cristo para que entonces el Padre se revele a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu. Y entonces en esa revelación hay entendimiento. Ahora sí, cambia nuestra vida. Y ya no somos hijos de Jonás, ahora pasamos a ser Pedro. Un cambio radical. Antes éramos hijos de condenación, dice en Efesios capítulo 2. Pero ahora somos hijos de Dios. Cambia la naturaleza. Algún día se mostrará totalmente lo que somos, ¿no es cierto? Pero dice en 1 Juan capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Aún no sabemos, no vemos claramente, ¿no? Pero un día vamos a entender lo que significa ser hijos de Dios. Ahora cambió nuestra naturaleza, hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación, dice en 1 Corintios, ¿no? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice, los que están en Cristo, nueva creación son, una nueva criatura no de un bebé, sino una nueva criatura, una nueva creación. Somos una nueva creación. Ya las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Somos nuevos, hay una nueva mente, un nuevo entendimiento, podemos comprender las Escrituras. Esto le pasó a Pedro. Vos ahora sos hijo de Jonás, pero a partir de esta revelación del Padre y tu declaración de fe, porque lo dice en Romanos capítulo 10, ¿no es cierto? Con el corazón se cree para salvación, ¿no es cierto? Pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que nuestra confesión es muy importante. Es una llave que abre puertas. Abre la puerta de la salvación. Hasta que nosotros no confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que lo recibimos como nuestro Salvador y el dueño de nuestra vida, hace falta algo. Necesitas confesarlo. Confesión, es decir, declaración de fe. Por eso yo cada vez te invito a que te apartes o lo hagas públicamente, como vos quieras, pero que hables con Dios y confieses que estás arrepentido de tus pecados, que crees en Jesucristo como tu Salvador y que le entregas tu vida a Él haciéndolo tu Señor y tu Salvador personal, para que entonces de esa manera selles ese pacto de fe con Él. Entonces, con nuestra boca confesamos para salvación. Y Pedro acá hizo la confesión. No es solamente una declaración dogmática de doctrina, porque Pedro no está hablando algo que él estudió, sino algo que el Padre se lo reveló en su espíritu. Y entonces, bueno, bien, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora sos Pedro, hijo de Dios. Eso es para vos también. Y entonces el versículo 18 continúa diciendo, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Sobre este versículo se ha dado un gran debate en la historia del cristianismo sobre a qué se refiere con esta roca. Bien, hay tres posturas, y las vamos a ver rápidamente, porque dice, tú eres Pedro, en griego Petros, y sobre esta roca, en griego Petra. Así que dice, y yo te digo, tú eres Petros, y sobre esta Petra. Hay un juego de palabras, ¿no es cierto?, en esto. Edificaré mi iglesia. Una de las posturas es que Pedro es la roca. Y entonces, la iglesia católica, apostólica y romana toma este texto para hablar de una sucesión apostólica que tiene el Papa, devenido de Pedro como primer Papa. Entonces, Pedro es la roca y los sucesivos papas mantienen esa herencia de ser la roca. Y ellos son los que tienen las llaves del reino. Sigue diciendo el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado
en los cielos. Es decir, el Papa tiene esta autoridad heredada de Pedro, a quien Jesús le dio esta autoridad. De esa manera mantienen ese privilegio que ellos argumentan. Bueno, en un sentido sí y en otro sentido no. En un sentido sí, no solamente Pedro, sino todos los que creen como Pedro, tienen estas llaves del reino y esta autoridad de atar y desatar y edificar la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice la Biblia, ahí en Mateo capítulo 18, esta misma expresión de todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos no es exclusiva de Pedro. Ahora está hablando a los discípulos, a todos los discípulos, pero es algo que va más allá de los apóstoles, porque ya vamos a estudiar este pasaje oportunamente cuando lleguemos ahí al capítulo 18, pero tanto este versículo, Mateo 18, 15 al 22, que habla acerca del perdón y la restauración, tanto este pasaje como el de Mateo 16, del 18 al 20, son los dos textos en donde por primera vez se usa la palabra iglesia. Una palabra muy importante que vamos a tratar de rápidamente también ver. En el versículo Mateo 18, 15, habla de si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solos. Versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos. Y en el versículo 17 dice, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Acá está involucrada la iglesia, no solamente los apóstoles, está la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ahora vamos a ver. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros, cualquiera de la iglesia, dos de vosotros, como dice el versículo 15, si tu hermano peca contra ti, andá vos solo, pero si no te oyere, versículo 16, toma contigo a uno o dos, cualquiera de la iglesia, es decir, vamos a estudiar este pasaje con más detenimiento más adelante, pero está hablando de todos los creyentes, ¿no? Así que todos los creyentes tienen esta autoridad de atar en la tierra y será atado en el cielo, o desatar en la tierra y será desatado en el cielo. Así que todos de vosotros que se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, sobrepasa los límites de una institución o un determinado orden jerárquico. Sobrepasa los límites. Dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que esos dos o tres que se ponen de acuerdo pueden orar y al orar y pedir que serán escuchados, tienen esa autoridad de atar o desatar y Dios lo va a hacer en el cielo. Entonces, este pasaje de Mateo 16, 18 al 19, no es exclusivo de Pedro. Por lo tanto, no es algo que solamente pueda tener una persona que lidera una determinada organización eclesiástica. Por otro lado, Pedro no fue el líder de la iglesia de Jerusalén, lo era Jacobo, hermano de Jesús. Él era el líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro nunca tuvo un liderazgo, nunca fue heredero de nada, vamos a decir así, ¿no es cierto? Solamente se dedicó a la predicación a los judíos, y fue no solamente él, antes de él, Felipe, pero él también quien inició la predicación a los gentiles, pero
en un momento se pusieron bien claras las cosas, que Pablo iba a ir a los gentiles y Pedro a los judíos. Así que todas estas cuestiones de autoridad o de herencia quedan sin argumento, ¿no? Otra postura acerca de este versículo es que, entonces, que sí y que no. No a una herencia apostólica, pero sí a una autoridad que no solamente tuvo Pedro, sino que a través de los apóstoles tiene la iglesia. Volvamos entonces, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otra postura, otra forma de interpretar esto fue que Jesús estaba haciendo un juego de palabras, pero podríamos ejemplificarlo con las manos, ¿no? Que Jesús estaba señalando a Pedro y decía, tú eres Pedro, ¿no? Y después se señala a sí mismo y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús está diciendo, vos te llamás Petros, pero yo soy Petra. Y esto está muy bien porque es lo que justamente nos dice Pedro en 1 Pedro. En 1 Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro escribe y enseña acerca de Jesucristo como la roca. Entonces, está bien, esta afirmación es bíblica, ¿no? 1 Pedro 2 dice, en el capítulo 2, dice que desechemos, y habla de una lista de cosas, ¿no? Y versículo 4, que nos acerquemos a Él, es decir, a Jesucristo, el Señor, que así termina el versículo 3, ¿no? Así que, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, Petra, otra vez, Petra viva, porque Él es el Hijo del Dios viviente, ¿no? Él resucitó, está vivo, Él es dador de vida, así que Él es la piedra, la roca, pero viva, no es una roca muerta, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, es decir, hemos recibido esa herencia por la fe en Jesucristo, y nosotros hemos sido hijos de Dios, hechos hijos de Dios por medio de el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Así que, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, nosotros somos piedras y formamos un templo. Está hablando de una construcción. Cada uno en la iglesia, y ahora vamos a volver a ese término que nos queda pendiente, cada uno en la iglesia somos una piedra y vamos edificando un ámbito, la iglesia, la comunidad de creyentes, somos el ámbito donde vive el Espíritu Santo, un templo. Somos un templo, cada uno una piedra viva, ¿no es cierto? Porque hemos recibido vida de Dios. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. No solamente somos el templo, sino también que somos los sacerdotes. Todo esto es un ejemplo del templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Y las funciones simbólicas del templo llevadas a la vida de la iglesia. Entonces nosotros somos ese sacerdocio santo, pero también somos el templo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Cordero es Jesucristo y todo lo que nosotros hacemos para adorar a Dios es a través de Jesucristo, que es el Cordero inmolado. Todo el ejemplo está en relación con el templo de Jerusalén. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. La piedra angular era en otro tipo de construcciones, la piedra que iba en la parte superior de la bóveda y que era la que sostenía toda la bóveda, porque por el peso mantenía la bóveda con su forma. Así que Él es la piedra del ángulo, piedra angular, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso.
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, cita otro pasaje, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Es decir, que Jesucristo es el fundamento, es una roca que nos fundamenta a nosotros como iglesia, ¿no? Estamos fundamentados sobre Jesucristo, que es la roca, ¿no es cierto? Pero para aquellos que no creen, Jesús es la piedra donde tropiezan y caen. Pablo toma este mismo ejemplo en 1 Corintios capítulo 3 y otro texto que también ya hemos visto en algún momento, nos habla de Jesucristo como la roca donde somos nosotros edificados y nuestras vidas son edificadas, pero Jesucristo es la roca que fundamenta nuestras vidas. Dice 1 Corintios 3, 11, 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Vamos a parar acá porque dice entonces versículo 11 que nadie puede poner otro fundamento con el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la roca. Él es la roca. Pedro es Petros, es piedra, pero Jesucristo es Petra, la roca. Y sobre esa roca está edificada la iglesia. Este es la segunda forma en donde vemos la segunda interpretación de este texto y vemos que es totalmente bíblica. Nosotros está diciendo que sobre Jesucristo, sobre la roca, está edificada la iglesia. Pero la tercera explicación, y para mí y para muchos, es, digamos, yo tomo lo que otros han enseñado, ¿no? Esta que voy a decir es la más acertada, porque dice, y sobre esta roca. Esa palabrita esta, ¿no? Que algunos lo lleva a marcar con un juego de manos más que de palabras, en realidad estamos viendo un escrito, ¿no es cierto? Entonces tenemos que poner atención a lo que está escrito, al texto, ¿no? Y el juego es de palabras, ¿no? Y digamos, el énfasis que está poniendo es en esta a la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una declaración, esta es la roca. Pero no es una roca que es un dogma nada más, ¿no? Y ahí viene la parte en donde sí y no al mismo tiempo. No es que la iglesia se edifica sobre un dogma. No es así. No. Se edifica sobre la declaración de fe en una persona. Por eso estas dos últimas interpretaciones tienen elementos en común. Es Jesucristo la roca, pero que Jesús quiso decir, o estaba hablando, la declaración es la roca, pero la declaración no como dogma nada más, porque bien lo dice en Santiago, algunos creen en Dios y tiemblan como Satanás. Es decir, que tú crees que Dios es uno. Las declaraciones de fe, como declaraciones intelectuales, no son suficientes. No alcanzan. Hace falta algo más. Es una declaración de fe, no de creencia, sino de confianza. Una declaración de confianza. Y esta declaración de confianza en una persona, que es Jesucristo, es la que edifica la iglesia. Entonces, es la declaración de fe y es la persona, Jesucristo, ¿no? Y sobre esta roca que es Jesucristo y sobre esta declaración de fe que hace cada creyente, se edifica la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia es una palabra que los apóstoles tomaron prestada del griego. Hay muchas palabras que son préstamos de otros idiomas.
Voy a poner un ejemplo. Nosotros usamos en préstamo del inglés la palabra leader, que significa guía, ¿no? Se escribe de otra manera, no se escribe como nosotros la escribimos porque originalmente deletreada L-E-A-D-E-R, leader, en inglés significa guía. Nosotros tomamos el préstamo y la hemos castellanizado la palabra. Así que nosotros ahora hablamos de un líder como sin necesidad de explicar lo que significa líder. Bueno, la palabra iglesia fue un préstamo del idioma griego que los apóstoles adoptaron para hablar de algo que se hablaba en el Antiguo Testamento. La palabra en el Antiguo Testamento es kahal, que significa congregación. Esta palabra se usa varias veces refiriéndose al pueblo de Israel reunido, y especialmente cuando fue la reforma de Josías, en donde encontraron el libro de la ley y comienzan a leer el libro de la ley y lloraban, ¿no es cierto?, arrepentidos al leer el libro de la ley. Ahí estaba todo el pueblo de Israel reunido como un solo hombre, decía, ¿no es cierto? La palabra que se usa ahí es kahal. Y los apóstoles, expresando esa idea de congregación reunida con un propósito, usan la palabra griega eclesía. Eclesía era una palabra que tenía connotación política. El líder de la ciudad-estado griega, estamos hablando de tiempos anteriores a los de Jesús en Grecia, las ciudades-estado lideradas por una persona, este líder convocaba a los habitantes de esa ciudad-estado para tomar decisiones y entonces se transformaban en una asamblea deliberativa. Esa palabra asamblea también se vuelve a usar en Efesios, en el capítulo 9, en Hechos, en el capítulo 9, cuando Pablo está en Éfeso, y se genera un disturbio grande porque están acusándolo de, no es capítulo 9, están acusándolo, capítulo 19, titulado en la versión Reina Valera como el alboroto en Éfeso. En un momento, Demetrio y los artífices están generando todo un pleito, ¿no es cierto? Todo un alboroto para acusar a Pablo y a los que lo seguían de ir en contra de las costumbres de Éfeso. Entonces, el escribano, que dice el versículo 35, había apaciguado a la multitud, y en el versículo 38 dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Ahí la palabra es eclesía. Es decir, tenía un sentido legal y político. El antiguo uso en las ciudades-estados era reunir, convocar a todos los habitantes de esa ciudad-estado para tomar una decisión. En este pasaje el uso era político, eran asambleas para juzgar. Y los apóstoles hacen uso de esa palabra para expresar lo que la palabra misma en sus dos componentes contienen. Nosotros tenemos muchas palabras compuestas en el castellano, ¿no? Y no es extraño esto para nosotros entender que eclesía tiene también dos componentes. Ek es un componente y kaleo es el otro componente. Ek en el griego quería decir afuera, como externo para nosotros la expresión ex,
el prefijo ex. Interno, in es hacia adentro, ex es hacia afuera. Bueno, ek tiene justamente esa connotación. Ek es hacia afuera, ¿no? Y kaleo es llamado, convocado, vocación, es decir, llamado. Entonces, la palabra eclesía, que tiene dos componentes, está significando los llamados afuera. Ese era justamente el sentido en la ciudad-estado. Eran llamados afuera de sus casas para congregarse en la plaza central para tomar una decisión importante, por ejemplo, ir a la guerra o no. ¿No es cierto? Entonces la multitud decidía, todos los habitantes. Democracia pura, como decían antes, ¿no es cierto? Entonces, esa palabrita es usada por los apóstoles para expresar otra connotación espiritual. Nosotros hemos sido llamados afuera a salir del pecado y a salir de esa vieja vida para la comunión en el reino de Dios con el Padre, por medio del Hijo. Esa palabrita, eclesía, no se tradujo, se transliteró. En el Nuevo Testamento tenemos varias palabras iguales, por ejemplo, diáconos. Los diáconos, el diácono es un mozo, alguien que sirve las mesas, el que sirve. Pero se usa literalmente, o sea, la palabra transliterada, como si fuera en griego, pero transliterada al castellano, en vez de decir diáconos, se dice diáconos, ¿no? O diácono. Bien, lo mismo tenemos con esta palabrita eclesía. O en algunas iglesias usan la palabra koinonía para referirse al compañerismo cristiano, es una palabra griega. Y así nos encontramos con tantas palabras transliteradas al castellano del griego, ¿no es cierto? Eclesía es una palabra griega transliterada al castellano, viene a ser iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La comunidad de los fieles, los creyentes, los hijos e hijas de Dios en los que creyeron en Cristo Jesús y han tomado a Jesucristo como el fundamento de su salvación. Jesucristo es la roca y han declarado con fe que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y mi propio Salvador. Así que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es decir, la muerte, el ámbito en donde estaban los muertos, según creían en aquella época, y está usando una palabra griega también para simbolizar algo que tenía que ver con el ámbito de los muertos, usado como Seol en el Antiguo Testamento, en hebreo. Esto también lo vimos en otro video, así que si se perdieron los videos, repársenlo porque ya lo hemos visto. Y las puertas del Hades, es decir, la muerte, no prevalecerán contra ella. Está hablando de algo muy importante, no es que la iglesia está detrás de las puertas, sosteniendo las puertas, y la muerte avanzando contra la iglesia. No, sino es al revés. Es la iglesia avanzando contra la muerte, y la muerte está detrás de las puertas. Así que la iglesia en su predicación del Evangelio avanza contra la muerte, llevando vida, fundamentada la iglesia en una fe fuerte y firme en Jesucristo, la roca, que han declarado esta declaración de fe que el Padre reveló a Simón, hijo de Jonás, y que se convirtió en Pedro, y de esa misma manera nosotros, que antes éramos hijos de condenación, hemos pasado a ser hijos de luz. Así que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esto es algo que ahora te lo dice a vos si recibís a Cristo como tu Salvador. A ti te daré las llaves del reino. Nosotros tenemos esta posibilidad de abrir las puertas del cielo a cada persona que cree en Jesucristo como Salvador. Si vos le entregás tu vida a Cristo, no solamente entrás en el reino, sino que ahora tenés las llaves del reino, para hacer que otros con esa misma predicación, con ese mismo testimonio,
de lo que te pasó a vos, como lo hemos hecho nosotros, ahora vos abra las puertas del cielo a otros. Es decir, las puertas de la muerte caen, pero se abren las puertas del cielo. Así es la predicación de la iglesia. La iglesia avanza predicando el Evangelio y tiene esa autoridad dada por Dios para atar y desatar. Vamos a ver esta expresión un poquito más cuando lleguemos a ese pasaje de Mateo 18 que cité, pero esto de atar y desatar obviamente tiene que ver con lo espiritual, ¿no? No andamos atando, haciendo pactos, ¿no? Atando cosas, cintas o lo que sea, ¿no? Ni andamos tampoco desatando, quizá en un sentido sí, cuando cortamos esas cintas y esas cosas, ¿no? Pero más que nada con lo espiritual. Lo espiritual tiene una connotación física, porque las personas son libres, pero lo espiritual es que nosotros, al llevar el Evangelio de Jesucristo y orar por las personas, tenemos esa autoridad de desatar a los que están atados por Satanás. Dejo pendiente esto para que lo veamos más profundamente cuando lleguemos a ese pasaje tan interesante de Mateo 18, 15 en adelante, ¿no? Así que llegamos al versículo 20 en donde Jesús, si bien este es un momento muy importante, le pide que no se lo digan a nadie, porque a partir de ahora se van a empezar a dar una serie de acontecimientos que van tendientes a la crucifixión. Y él no quiere acelerar eso, pero sí va caminando hacia la cruz. Y lo vamos a ver el domingo que viene con el texto que sigue donde Jesús anuncia su muerte. Bueno, hasta acá llegamos con este pasaje tan controversial, pero tan importante, ¿no es cierto? Porque necesitas poner tu confianza en la roca que es Jesucristo, ¿no es cierto? Y así como Pedro, habiendo declarado con fe lo que es Jesucristo, pasó de ser el hijo de Jonás a ser Pedro, el hijo de Dios. Vos también hoy le entregues tu vida a Cristo y te afirmes en la roca, pongas tu salvación en las manos de Jesucristo. Así, con ese trato personal que Jesús tiene con cada uno, como con ese hombre que era ciego, lo llevó de la mano a un lugar aparte, así vos te dejes llevar de la mano por Jesús a un lugar aparte y hables con Él para que sean abiertos tus ojos y puedas ver espiritualmente, no permanezcas como aquellos fariseos diciendo, no, nosotros vemos, yo no necesito nada, yo no necesito a Jesús, no, deja que Jesús abra tus ojos espirituales, entregale tu vida a Jesucristo, confesalo como tu Salvador personal, sella ese pacto con esa confesión de fe y afirma tu vida en la salvación que es solamente en esta persona maravillosa que es Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga. El domingo que viene nos encontramos otra vez con estas reflexiones bíblicas.